Se nos fue el mes de octubre. Qué alegría volver a estar con ustedes. Y de verdad, wow, el año se ha ido tan rápido. Este es nuestro último programa de esta temporada, Es el Tiempo. Un mes donde nos hemos divertido, por decirlo de una manera, nos hemos entretenido, pero más que divertido, entretenido, hemos aprendido de todo lo que es la diversidad transcultural. Para mí ha sido muy enriquecedor escuchar a todos estos participantes y bueno, hoy no nos quedamos atrás, estamos culminando una jornada, nada menos que con una mujer que tiene una experiencia muy, pero muy vasta. Queremos darle la bienvenida aquí a María Candelaria Rodríguez de García. Yayi, bienvenida. Gracias, Tere, gracias. De verdad agradecida por estar aquí y es un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, aquí donde ustedes la ven, wow, hay mucha experiencia y yo creo que todos los que aquí estamos vamos a salir enriquecidos. Y como hemos querido conversar este mes, Yayi, este mes hemos querido hablar de todo lo que es lo transcultural, lo que es otra nación fuera de nuestro hermoso Panamá. Y hemos aprendido, hemos escuchado de lo que es África, un poquito Europa, hemos escuchado de Asia en el mar, embajador, hemos escuchado de todo un poquito. Bueno, hoy nos vamos por otra rama y creo que tú nos vas a colaborar muchísimo, ¿verdad? A todos los que estamos viendo esta programación. Y María nació en España, después saltó a Venezuela y ahora está en Panamá. Así que bueno, Yayi, cuéntanos de esa experiencia, dónde naciste, cómo fue esa infancia, cuéntanos de España. Así es, gracias, Tere. Bueno, realmente, pues sí, mi vida ha sido un viajar, ¿no? Pero yo nací en España, efectivamente, nací específicamente en las Islas Canarias. Para el que no sabe, es un archipiélago de 8 islas, antes eran 7, ya son 8. Que queda al sur de España y que fue conquistado por España en los años 1479 y que, pues claro, allí hicieron un gran trabajo los españoles porque como indígenas que estaban allí, la colonización de los españoles llegaron pues con sus costumbres, religiones y hoy por hoy pues pertenecen, ¿no? al Reino de España. Allí crecí. Allí hice una vida, creo que tuve una infancia muy buena, la recuerdo con mucho cariño. Independientemente de que vivíamos en una situación pues no con mucho porque vivíamos en una dictadura. Venía España de atravesar una Segunda Guerra Mundial, venía la Guerra Civil, ahora estábamos en dictadura, pues por supuesto las situaciones no eran fáciles. Pero mis padres eran bien preocupados y yo puedo decir que yo no llegué a sentir nunca en España la necesidad o el problema de vivir en esas situaciones, ¿no? Siempre tuvimos, no nos sobraba, es verdad, pero siempre tuvimos lo que necesitamos. Y bueno, como todos aquellos tiempos fue como una educación muy estricta. Vivir en un país así también te hacía ir siempre hacia la obediencia, teníamos que cuidarnos, qué decíamos, cómo nos comportábamos. Era aquellos días donde tú ibas a casa de alguien y tu mamá y te ofrecían algo, ¿quieres galletas? Tú volteabas donde tu madre, si tu madre con los ojos te decía que sí, tú aceptabas. Y realmente vivíamos aquello pues de una forma normal, de hecho nos gustaba. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, allá estudié. Esa temporada de dictadura, ¿era comunismo? ¿Qué era en esa época en España lo que estaba pasando? ¿Cómo era esa dictadura? Bueno, realmente no era comunista. Nosotros, él permitía, sí tenías que estar bajo su dirección y no podías meterte contra el gobierno, pero definitivamente teníamos buenas escuelas, iglesias, hospitales. O sea que realmente el pueblo vivía, ¿no?, de unos beneficios. Teníamos una escuela, pues, donde recibíamos alimento, nos daban leche, o sea, era una vida realmente buena para mí, ¿ok? Y como nosotros sabemos, bueno, España también tiene una historia grande
pero no realmente está sana o está libre de transculturización, ¿no? Porque nosotros entendemos que España desde su historia, desde muchos años atrás, desde los años 700 fue conquistada y fueron muchas las culturas que pasaron por allá. Estuvieron los romanos, los celtas, los franceses, los árabes. Entonces es una cultura bastante completa, diversa, pero que en los años llegó a afincarse muy bien, porque cuando el reinado de Castilla y León, cuando se unen Isabel y Fernando y se solidifica en España, pues España siempre ha quedado sobre todo en su religión, impusieron la religión católica, hasta hoy en día, que bueno, por supuesto es la que más impera allá, ¿no? España siempre ha sido un país de tradiciones, entonces nosotros disfrutábamos muchísimo, muchísimo de esas tradiciones. Creo que era la vida en España, era alrededor de eso. Era la Semana Santa. Como católicos hacían muchas procesiones, vivían de una manera impresionante. O sea, de hecho la recuerdo con mucha impresión, eran imágenes muy vívidas. La gente pues rezaba, adoraba, rendía tributos a todos a los santos, a Jesús. Y eso era una vivencia que todos respetábamos y queríamos que llegara y disfrutar. Es interesante cuánto tiempo en España duró ese tipo de creencias y cómo ya hace poco, o sea, eso fue que 30 años atrás, 40 años atrás, sí. Y ya hoy eso no está. Increíble, ¿no? Una tradición que lleva tanto tiempo, sí. Y cómo se ha ido sí. acabando. ¿Sabes qué? Sí, es verdad, disculpa Tere, que sí, pero pienso que a nivel de metrópolis siempre se ha perdido, o sea, ya eso ha pasado en casi todas las naciones, ¿no? Pero los pueblos han mantenido realmente muchas veces esto. En mi caso particular, donde yo nací, aún hoy en día sigue siendo de mucha importancia. Pero indudablemente las nuevas generaciones ahora no tienen una Semana Santa dedicada a Dios. Ahora las Semanas Santas son dedicadas pues a la playa, al descanso, al disfrute. Y eso se ha visto, ¿no? ¿Consideras que esa parte de tu vida fue muy importante? ¿Tuvo marcas? O sea, penetró en ti todas esas procesiones, toda esa parte? Sí, yo creo que sí. Que hoy pueda verla desde otro contexto y desde otra forma, es verdad, pero sí marcó en mí. Y creo que lo que marcó lo hizo bien, independientemente de que, bueno, pudiera estar o no en la verdad o no, pero yo sí sentí que eso hizo en mí una religiosidad, es verdad, pero mi creencia en Dios fue por toda la vida, hasta el día de hoy. Interesante. ¿Y qué hace que ustedes salgan de España para Venezuela? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué edad más o menos? Sí, bueno, cuando yo tenía 14 años, pues mis padres deciden irse a Venezuela desde España. Por supuesto, las decisiones iban a estar siempre para buscar un futuro mejor para los hijos. Mis padres pues pensaban en nosotras. La situación en España pues bueno, era pésima, era dura. Pero yo creo que lo que más los ayudó a salir de allá es porque mi madre era la menor de 7 hermanos y la mayoría de ellos estaban en Venezuela. Entonces la llamaban y le decían que bueno, que se viniera porque ellos querían tenerla también allá y pues nada, mi mamá consideró que ella vio la mejor oportunidad y el futuro para nosotros allí. Y me imagino, y ahí viene la pregunta ya allí, ¿fue difícil ese cambio de España a Venezuela? Sí, bueno, en inicio fue muy emocionante para mí. Yo nunca había salido de España y el saber que iba a otro país, que iba a ver a mis primos que se habían criado con nosotros, a conocer cosas nuevas
Íbamos con papá y mamá, ¿qué podía pasar? Todo estaba bien, nada se veía mal. Y todo fue muy emocionante hasta que, bueno, todos lo sabemos, entramos en la realidad. Hay otra situación, empiezas a ver que tu vida cambió, de que ahora hay cosas que no te gustan, que no te adaptas y te cuesta muchísimo. Realmente el cambio, el arraigo a lo que tú sientes y tienes y llegar a otro país, tú sientes que perdiste, te rompiste, que algo dejaste atrás y que no lo vas a recuperar más. Es muy impotente. Wow, increíble, en palabras muy, muy profundas, Sí. ¿no? Muy profundas y que muchas veces, en mi caso, de allí yo soy panameña, hija de panameña, nieto de panameños, nunca he salido de mi país, solamente de paseo, no he estado más de 30 días fuera de Panamá. Es difícil identificarse con ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de dejar tu raíz para ir a adaptarte, no, en tu caso ni siquiera a un nuevo país, a un nuevo continente, porque no hablemos solamente de que hay una diferencia de un país, hay un continente y a una edad que considero que es bastante frágil, porque 14, 15 años es frágil, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ser un poco fuerte, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué nos sigues contando de esa adaptación? España, Sí. Venezuela. Ahora, ¿qué más en Venezuela? Sí, sí. Bueno, aquellos primeros días eran dramáticos, ¿no? Yo conseguía cosas a las que no estaba acostumbrada. Eh, yo comento siempre, porque lo recuerdo, las veces que iba al colegio tenía que tomar el autobús. Yo estaba acostumbrada que, bueno, uno hacía la fila, entraba al autobús. Aquí todo el mundo, pues, se tiraba, se golpeaba, se subía. Yo no hallaba qué hacer. Yo no quería pelear, solo quería viajar, pero no podía y muchas veces me tocó muchísimas quedarme sin montarme, perdí el autobús. Eso me creaba una impotencia, o sea, lo recuerdo como si fuera hoy. Pero tú empiezas a ver que, bueno, la vida ha cambiado, cuesta mucho aceptar ese momento. Pasas por muchos momentos que te duelen, pero tienes que adaptarte, tienes que hacerlo. Eh, Yo creo que lo más importante aquí es adaptarte sin perder quién eres tú, ¿no? Y es lo más difícil, porque los golpes que te da la vida te hacen cambiar y eso no produce buena cosa, porque no eres tú. Pero sí considero que me fui adaptando. Era algo, yo lo veo cómico hoy, pero una ironía en mi vida. Cuando yo llegué a Venezuela sentí que todos allá, pues los amigos, los muchachos que conocía, tenían mucha confianza, ¿no? Yo decía, pero no en una forma mala, eran bien abiertos, muy confianzudos. Yo no estaba acostumbrada a eso. Y, y siempre decía, uy, pero, ¿sabes cómo puede ser? Pero ese carácter del venezolano, esa forma de ser, esa apertura que te daba, era lo que entonces te hacía integrar, ¿no? Lo que en un momento te pudo haber choqueado, al mismo tiempo fue eso mismo lo que te dio apertura. Es interesante, ¿no? Que muchas veces uno lo ve como algo malo y eso que uno cree que es malo es una bendición. En la misma escritura es a los que aman a Dios todo ayuda bien, por decirlo así. Una manera de traducirlo. Y bueno, realmente pues allá hice mi vida, por eso yo puedo decir hoy que Venezuela es mi segundo país. Y bueno, de hecho lo fue. Pero sí, allá hice mi vida. Allá te casaste, Sí, tuviste a tu hijo, ¿verdad? ¿Qué más nos puedes contar? Porque fueron muchos años en Venezuela. sí, como no. Yo me gradué de economista muy joven. Eh, a los 21 años ya estaba trabajando, graduada de economista, y tuve la suerte, de verdad, de entrar en un grupo económico muy grande allá en Venezuela, con los cuales estoy trabajando hasta el día de hoy. Wow, O sea, eso deja mucho que decir, ¿verdad? sí. ¿Cuántos años con esa misma gente? 36 años. Wow, qué bien. Sí. O sea, que prácticamente ha sido tu único trabajo. Sí, básicamente he aprendido mucho porque ellos me han movido en muchas áreas de sus negocios, ¿no? Y he aprendido muchísimo. Allá yo creo que el destino que Dios ya me tenía estaba colocado allí, porque cuando yo entré a la empresa, ellos estaban haciendo un proceso de calidad total, que era la calificación de esa época para la empresa.
Y yo fui la prueba piloto. Yo me moví por todas las áreas de la empresa, desde el cultivo del algodón hasta la textilera, hasta la administración. O sea, realmente eso me dio un background, eso me dio un conocimiento grande. Yo pude de ahí dispararme y trabajar y ser, bueno, exitosa, porque en verdad me siento muy orgullosa de esa vida profesional que llevé allá. Muy bueno, excelente, Yayi. Y entonces cuéntame, aparte de la parte laboral, me imagino yo, es una suposición, que tiene que experimentar cualquier persona que tiene que hacer un cambio, ¿no? Me imagino que tenían propiedades, tenías casa, carro, escuela de tu hijo. O sea, estabas ya, como quien dice, instalada con una vida ya hecha profesionalmente, socialmente. ¿Tu familia estaba allá? ¿Tenías familia en Venezuela? Sí, completamente. Tenemos familia y toda nuestra estructura la hicimos allá. O sea, nuestra vida estaba en Venezuela. 32 años. 32 años. Vivimos en Venezuela. Entonces ya instalado, ya pasaste toda esa parte de la adaptación transcultural, cambio de cultura y todo. Y ahora un cambio más. Panamá. Sí. ¿Por qué Panamá? ¿Por qué el cambio? Bueno, nosotros estábamos en Venezuela y lamentablemente por situaciones de gobiernos donde comenzaban a haber gobiernos de quinquenios, o sea, se pasaban el mando de un partido a otro, de un partido a otro, muchos años así. Dejaron de ser atentos a los temas sociales, los hospitales se desmejoraron, las escuelas se perdían. Había una situación donde el pobre ya entró en la miseria, ¿no? Porque en Venezuela siempre se decía, en Venezuela hay pobre, pero no hay miseria. Y en esta situación ya empezó a ponerse el tema crudo. Hay una explosión social, era lógico que lo hubiera. Y luego llega un supuesto redentor que te va a salvar, que te va a curar de todo, pero bueno, ya sabemos que no fue así, ¿no? Entonces en Venezuela se armó, se pensaba el llamado plan B. Hay que ajustarse al plan B, hay que tener un plan B, porque no sabíamos y realmente estábamos convencidos que esto era por un tiempo. No sabíamos qué iba a pasar. Parece COVID. Pero nadie pensó que iba a durar tanto tiempo. No, un mes, 2 meses. Wow. Tal 2 cual. años y todavía no salimos de COVID. Tal cual, exactamente, Tere. No, bueno, igual. Porque nosotros decíamos, no, ya, este año sí, este año ya todo termina, no, el año también. Pero en vista de, empezamos a hacer una planificación. Mi esposo tiene empresas. La empresa que tenía era familiar también y empiezan a ver, ese plan B tenía que estar afuera. Panamá, yo siento que fue en ese momento, era como la esperanza de la situación de América Latina, ¿no? Yo la veo como cuando Europa veía a América como la esperanza y la solución. Si yo voy para allá, seguro hago dinero y regreso y vuelvo a mi tierra y me va a ir bien. Nosotros, Panamá se hizo la esperanza del continente centro y suramericano. ¿Tú crees que sí, que todo el continente lo veía así? Interesante, nunca había pensado de esa forma. Yo pienso que sí, porque si tú ves la cantidad de emigrantes o inmigrantes en este caso que llegan acá, siempre llegan con la misma visión de Panamá, ¿ok? Posiblemente, no lo sé, no lo buscarán como un destino fijo, pero sí lo buscan como un destino que va a ser de buena resultado, ¿no? Tú como economista me gusta porque tú estudiaste economía y no solamente estudiaste economía, sino que trabajas en la profesión de economía, en lo que haces en la empresa. ¿Qué lograste ver como desde afuera, me llama la atención eso, que Panamá brindaba? ¿Por qué Panamá brindaba o brinda todavía esa supuesta estabilidad a un extranjero? Sí, bueno, yo creo que lo primero es su moneda. O sea, su moneda es fuerte. Entonces, definitivamente, el poder trabajar aquí con la paridad del dólar, eso llama a cualquiera, ¿no? En segundo lugar, yo lo vi era porque era un mercado naciente. Era un mercado donde nosotros particularmente, nuestro producto no estaba saturado, podíamos llegar al mercado bien,
Esas eran las evaluaciones que hacíamos y yo creo que en muchas de las situaciones y otras operaciones que quería hacer la gente aquí, siempre lo vio como una oportunidad por eso, porque cuando es un país creciente y tiene pues un gobierno que te pueda permitir trabajar de la manera que tú quieres, o sea, y con una moneda, yo digo que ese era el país. Qué bueno, porque muchas veces, y creo que los panameños que están escuchando, debemos tomar nota, porque yo creo que a veces el extranjero ve en Panamá algo que nosotros no vemos, ¿no? Y como dices tú, la estabilidad el dólar de salida, o sea, es la moneda del imperio, pongámoslo así. Pero entonces no debería en Panamá haber tanta escasez, tanta pobreza. Digamos que aquí la miseria tal vez no, pero sí, hay lugares que sí, y no debería haberlo. Y algo importante, somos pocos, y eso es lo que estás diciendo. O sea, al ser poca gente, la competencia siempre es más pequeña y te da más oportunidades. Sí. Qué bueno que ustedes lo pueden ver y muchas veces hay que tomar conciencia como panameños que no lo vemos. Y es triste, ¿no? Sí. Además que tú llegabas de un país, ¿no? Adicional a eso, donde el detonante, prácticamente para mí, ¿no? Esa es mi experiencia personal, el detonante fue el miedo. Yo podía pensar que la situación económica ya no fuera tan desbordante, que ya no pudiéramos tener una cosa o la otra, pero la inseguridad no iba en mí, no la podía manejar, el miedo me consumió. Yo vivía ¿sabes?, muy alterada. Yo sufría mucho por mi hijo, porque no lo podía llevar o no podía ir solo a ningún lado. Esa no era la vida que yo quería, ¿no? Entonces, vienes a Panamá, quieres conocer Panamá, estás en una cola de carros y todo el mundo va con las ventanas abiertas y habla y están relajados. Y a mí eso me causó muchísimo. Pasaba por las iglesias, estaban llenas de gente. Entonces, todas esas cosas van sumando, ¿no? La parte económica, la parte de seguridad. Luego decir, oye, pues esta gente debe ser gente buena, ¿no? Gente que cree en Dios, que le dedica a Dios. Eso te va sumando uno más uno más uno. Y bueno, yo dije, este es el país donde mi hijo puede hacer un futuro como lo hice yo en Venezuela. Y me gustó. Qué interesante. Eso que me estás diciendo en las iglesias me llama mucho la atención porque primera persona que yo escucho de verdad que me dice eso. Y pues nosotros, que digamos debemos estar familiarizados con eso, jamás se me hubiera ocurrido. Nunca lo hubiera pensado que alguien se podía fijar que las iglesias estaban llenas. Eso de verdad me ha sido muy, muy curioso. Pero sí, el tema de la seguridad, pues no hay duda. No hay duda que si nos comparamos con la región, pues acá la cosa está mucho más relajada, ¿no? Y qué bueno que lo pudiste ver. Entonces ahí entramos a esta otra tercera fase de la experiencia, Panamá. Llegaste a Panamá. ¿Y qué pasó por acá? Bueno, Panamá nos dio una oportunidad grandísima, montamos nuestra empresa, veníamos con un plan bien definido, ¿no? Y lo íbamos cumpliendo, tuvimos que contratar gente. Nos llamaba mucho la atención y nos daba miedo porque nos decían que en Panamá había un problema porque la gente no se mantenía en los trabajos, había una rotación muy grande, lo cual eso no iba a favorecer. Pero yo sí tuve una buena experiencia con mucha gente, porque contratamos bastante gente en nuestra empresa, fueron gente solidaria, gente que se identificó. Panameños, prácticamente panameños. Todos panameños. Y realmente, bueno, yo creo que siempre lo digo, yo siempre he sido bendecida, o sea, donde he ido siempre he sido bendecida y eso para nosotros, nos ayudó muchísimo. Y bueno, pasa el tiempo, estamos trabajando, todo lo veíamos que podíamos tener un buen futuro, pero las situaciones comienzan a caer, ya no es tan fácil. Aquello que veías de una manera que se te iba a dar, sabes, había condiciones limitantes, la competencia empezó a llegar ferozmente, tenías que moverte de una manera, pues, sabes, con capital, en fin. Pero la misma situación de Panamá empezó a decaer y claro, empiezas tú a sentir nuevamente que algo no va bien,
que la situación no empieza a estar como tú quieres, que no tienes el futuro certero nuevamente en tu cabeza y otra vez el miedo, la incertidumbre. O sea, para mí eso fue, no, Dios mío, o sea, otra vez no. O sea, ¿sabes? Es como volver a lo mismo. No. Yo tenía ya bien planificado que aquí hacíamos una buena vida y que si en un futuro las cosas mejoraban en Venezuela, porque esa es la convicción del emigrante. Uh-huh. Si las cosas mejoran, yo me devuelvo. Bueno, tan convicción es que yo hoy, si pudiera, yo iba a España, me gustaría realmente. Pero bueno, si tú estás aquí y aquí te tocó vivir, yo trabajo por esto. Yo quiero vivir aquí y trabajar por esto. Pero como les decía, bueno, las situaciones ya no eran iguales. Los niveles de ansiedad me dañaron la salud porque, por supuesto, es angustioso, ¿no? Tener miedo. Es el sentimiento que más te controla, ¿no? Entonces, un miedo al fracaso, un miedo a que las cosas que tienes expectativas no pasen, miedo a quedarte sin nada, miedo a que todo se pierda. Es válido, ¿no? Es válido ese miedo, pero no colabora, definitivamente no colabora. Así es. ¿Y qué pasa? ¿Qué podríamos decir de, cuál sería la manera de decirlo? ¿Cómo Panamá llega a jugar un papel preponderante de darle la vuelta a ese miedo? ¿Qué pasa en Panamá? Pues sí, por supuesto seguíamos luchando, ¿no? La situación seguíamos luchando, pero era como a veces tú contra ti. Era un esfuerzo muy grande, ¿no? La vida es un poco así como no sabes a dónde te va a llevar. Y en Panamá una situación que me pasó fue que yo conocí a una persona bella, hermosa persona, Alicia, que teníamos una relación de trabajo. Ella venía a hacerme unas ofertas por el trabajo y bueno, lastimosamente no cuajó el trabajo, no tuvimos solución, pero yo consideré que esa persona se había portado tan bien conmigo, fue tan generosa, fue tan dedicada, y no haber llegado a cerrar ese trabajo a mí me causaba que yo le debía algo, ¿no? Y como, bueno, costumbre nuestra, digo costumbre nuestra porque el que nos conoce sabe que agasajamos a la gente siempre con la comida, es una forma que nosotros tenemos de dar gracias. Y la invité a almorzar. Y bueno, esa persona realmente estuvimos hablando, me habló de su familia, me habló de ella, yo le hablé de la mía. Compartimos mucho ese día. Y ella me dijo en ese momento, porque le comentaba de la situación, de toda la situación que se estaba viviendo, que el futuro, cómo se veía. Y ella me dijo, nosotros nos reunimos siempre, por cierto, mis hijos lo hacen, si tú quieres llevas al tuyo, para conocer un poco más de Dios. ¿A ti te gustaría? ¿Por qué no vienes? Y yo, sí, en el momento no me convenció mucho la cosa, pero bueno, ¿sabes esas cosas de, no sé por qué lo hice? Pero yo le dije, bueno, vale, está bien. Posiblemente a lo mejor lo hice por cumplir, pero yo sé hoy en día que no, que no fue por eso. A veces hay que dejarse llevar. Entonces, bueno, fuimos a ese lugar donde se reunían y allí conocí dos personas maravillosas. Nos recibieron con un cariño desbordante. Eso me causó muchísimo. O sea, no había recibido esa forma, ¿ok? Aún en Panamá, de recibir la persona. Era como un cariño muy natural, ¿no? Me gustó mucho. Y bueno, yo tengo que nombrarlos porque Jenny y Alejandro han sido una base clave aquí en Panamá y en nuestras vidas. Y bueno, allí ellos hablaban y leían la Biblia y yo sentí curiosidad, pero era la forma en que lo hacían, la emoción que ponían, la claridad con que hablaban, el contexto.
eso me llamó mucho la atención siempre, porque ponían en contexto las situaciones. Yo nunca había leído un capítulo de la Biblia que me causara esa curiosidad y esa tensión, jamás. Interesantemente, porque bien decías que tus raíces eran muy religiosas y que añorabas o disfrutaste toda ese entorno religioso de España, ¿verdad? Sí. Donde fiestas y todo, pero que nunca habías tenido esa experiencia con la palabra de Dios. Es interesante, ¿no? Sí, realmente interesante. Hoy hoy entiendo tus palabras, Tere. Posiblemente en el pasado, pues a lo mejor no las entendería. Pero sí, realmente uno viene de un país donde te enseñan, ¿no?, la religión que yo digo dejó base en mí. Claro. Si no, yo tampoco estuviera pues con la curiosidad o la necesidad de leer la Biblia ahora. Pero yo sí tuve, yo decía siempre que yo tenía una fe ciega. Una fe, o sea, mi fe era inquebrantable, era ciega. Yo tenía fe en Dios y tengo fe en Dios. Lo cual no es malo, ¿ok? Porque, por supuesto, yo siempre entendí que la fe en Dios era incondicional. O sea, o le crees o no le crees. O sea, no hay un medio. Pero hay que tener cuidado con esa fe ciega. Porque definitivamente cuando yo empecé a leer la Biblia y la fui entendiendo, me di cuenta que habían cosas que yo hacía que ofendían a Dios, porque al final nosotros nos llamamos cristianos, pero siempre buscamos de que alguien más nos resuelva los problemas. Y no digo que no sean personas o seres que tuvieron mucho amor a Dios y son parte de Dios, los santos, toda la gente que vivió con Él definitivamente que son importantes. Pero ¿cómo nos hacemos llamar cristianos? Decimos que hay un solo Dios, que es todopoderoso, pero entonces hay alguien que sabe mejor que Él resolver mis problemas, ¿no? El que me cura la salud, el que me aclara los negocios. Yo cuando entendí esto fue como un golpe. O sea, realmente me llegó muy brutal porque yo siempre había sentido que mi comunión con Dios era correcta, firme, sencilla. Y hoy estoy claro de que a pesar de todo, Él me cuidaba porque yo fui bendecida toda mi vida porque he tenido lo que he querido y una vida muy bella. Pero el entender esto me ha dejado bien claro en que nosotros tenemos que poner a Dios y respetar a Dios ante todo. Ante todo, no hay un ser que pudieras poner sobre Él que pueda hacer algo en tu vida. O sea. Y qué interesante, María, que eso lo vienes a descubrir en Panamá. ¿No te llama la atención? Cómo a veces hay un eslogan que dice qué vueltas a la vida, ¿no? Pero más que qué vueltas a la vida, dentro de lo mismo que tú estás diciendo, Dios está en control de todos nosotros y te va llevando. Y hay veces que te tiene que pasar por experiencias que no son las más agradables, como el tener que salir de tu casa, de tu patria, de tu tierra, ¿no? Y en el caso de ustedes, pues 2 veces. Pero para encontrar algo que creo que en la medida que el tiempo vaya pasando, aún más lo vas a valorar, ¿no? Creo que hoy lo valoras, pero va a ser aún mucho mayor, ¿verdad? Porque cuando sopesamos la eternidad con lo temporal, uno dice, bien vale la pena todo lo que tenga que ver con la eternidad. Y si no llegas a tener ese encuentro con ese Señor Jesucristo de una manera tan personal como lo estás describiendo, ¿de qué vale el resto? ¿No? Hay un pasaje que dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde el alma? ¿No? Hay otro pasaje que dice que es mejor entrar al cielo sin un ojo que con los dos. Entonces uno oye eso y dice, ¿pero eso qué quiere decir? No lo entiendo. Y creo que esta experiencia que de alguna manera te ha traído lágrimas, porque ha habido lágrimas, a pesar de que ha habido virtudes y que cosas buenas, ¿no? Pero este recorrido de Europa a América, o sea, de Venezuela y Panamá, hay diferencias, hay contrastes, ¿cierto? Así es. Pero que todo vale la pena cuando empiezas a ver ya como con más claridad la película completa.
Sí, sí, porque tú siempre te preguntas en el tiempo, ¿no? O sea, indudablemente, o sea, por qué llegué a Panamá? ¿O por qué llegué a Venezuela en aquella oportunidad? O sea, ¿por qué suceden las cosas, no? Uno no lo sabe, uno está en manos de Dios y Él es el que lo sabe todo. Yo, pero sí me lo preguntaba mucho, ¿no? Y en el tiempo, pues bueno, tú vas atando cabos y vas diciendo, pues mira, había una razón, había una razón. Excelente, excelente. No sé si quieres comentarnos algo más de toda esta experiencia transcultural. Para mí ya yo entendí el porqué de la transcultura, o sea, veo eso y qué bueno que cuando uno tiene la actitud positiva, uno va a encontrar, ¿no? Tú tenías una actitud. La actitud es una postura frente a situaciones. Tu actitud era correcta y una buena actitud te llevó a un encuentro con el Señor Jesucristo, que es lo mejor en un momento dado, ¿no? La mujer del pozo, de la samaritana, ella no era una hebrea, pero la actitud era la correcta y encontró al Mesías, al tan esperado Mesías para tanta gente. Así que no sé si vamos concluyendo, ¿qué más nos puedes aportar en esta experiencia tuya de vida? Sí, pues sí, yo lo que puedo dejar es que, eh, como dice Tere, a pesar de que uno tuvo lágrimas, tristezas, corazones apretados, fueron muchos, ¿ok? Porque cuando tú dejas atrás tu sentir, tu identidad, tus cosas, o sea, el solo hecho de decir que yo no estoy en la casa donde nací o no puedo ir a visitar la casa donde nací, eso es parte de tu identidad y eso te causa y te mueve, ¿no? Pero hay una realidad, no hay una fórmula mágica que te diga que todo va a salir bien, pero sí hay algo que uno puede hacer. Uno tiene que encaminar sus valores hacia el ser agradecido, a que el corazón siempre lo tienes que tener preparado para aceptar, para perdonar, trabajar duro. Entonces, cuando uno tiene una identidad basada en las cosas que te van a pasar, por supuesto, o sea, el resultado va a ser malo, porque uno espera entonces cambiar en función a los demás o actuar en función a los demás. No soy agradecido porque la gente abusa de mí. No doy paso porque se me van a meter 5. Entonces, esas cosas son las que a uno lo van cambiando y lo van apartando de Dios y de la felicidad. Entonces yo creo que uno tiene que marcar su identidad en las cosas que no se mueven, en las cosas que mantienen firme. Todas las cosas que se mantienen firmes vienen de la ley de Dios. Si tú tienes una identidad bien marcada, una identidad donde tú eres agradecido, donde perdonas, eso es inmovible. No importa dónde vayas, porque no hace falta emigrar realmente, no hace falta emigrar para sentir que eso está pasando. Yo escucho muchos panameños diciendo, ¿cómo ha cambiado Panamá? Panamá es otro, ya no es aquel Panamá. Pero tú no cambias, mantén tu identidad, tus valores, pero valores fijos, valores en el que está el que sabe de todo, el que conoce qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo lo demás cambiará en la tierra, porque nosotros somos así. Pero esa es mi aporte, lo que yo he vivido. El actuar de esa manera se lleva las frustraciones, realmente te deja la felicidad, la tranquilidad, la paz de que tú lo estás haciendo bien. Entonces, yo creo que a mí eso me resultó y es lo que pudiera dejar para el que quiera emigrar o el que también reciba a los emigrantes, porque esa es otra parte. Ese es un buen punto. Cruel. Ese es un buen punto. Y bueno, gracias María, gracias por sacar este tiempo, sacar este espacio. Sé que tienes una agenda muy ocupada y gracias por abrir tu corazón, ¿verdad? Compartirnos tus experiencias. Yo estoy segura completamente, por eso hacemos estos programas, que cada persona tiene un ADN, una huella digital, tiene una experiencia única y siempre aporta algo al otro ser humano que tiene otra experiencia única. Y juntos vamos fusionando, vamos construyendo, vamos haciendo esa sociedad de la cual tanto hablamos, que queremos que sea buena, que sea mejor, pero nunca vamos a cambiar la sociedad si nosotros no intercambiamos experiencias y sobre todo si las experiencias son positivas, ¿no? Entonces, Panamá, puente del mundo, corazón del universo, así nos llaman, Promundo y beneficio. Creo que podemos aprender, hay la ley de oro, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Si el día de mañana
pues como yo decía en el programa, no me ha tocado nunca salir de Panamá. A los 53 años toda la vida he vivido aquí. Pero uno nunca sabe, la vida todavía sigue rodando, no se ha acabado mi vida. Yo no sé si el día de mañana me toca a mí ir a España o ir a Venezuela o ir a donde Dios me mande. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que me abrieran las puertas. Me gustaría que me hicieran sentir bien. Me gustaría pues que me den una oportunidad. Así que lo que nosotros sembramos, nosotros cosechamos. Y gracias Yayi, pues por hablarnos de tu experiencia. Yo me alegro mucho que tu experiencia en Panamá digamos, haya sido positiva. Claro que hay cosas negativas, obviamente la tiene que haber habido, no todo es perfecto, pero lo positivo prevaleció de cualquier cosa negativa. Y yo creo que esa es nuestra conclusión en esta tarde, y vamos concluyendo una serie. Hemos estado hablando de lo transcultural, de todo lo que es la diversidad. Y gracias a ustedes por escucharnos, por tener esta paciencia de abrir las cámaras y como que dice, hoy 6 de la tarde voy a sintonizarme, a ver qué hay hoy de nuevo. Hay gente que me dice, me gusta porque siempre hay algo nuevo. A mí personalmente me gusta, como te decía, backstage, me gusta entrevistar a la gente porque me gusta meterme en la película de los otros, porque cada película es diferente, ¿no? Cada película es diferente, cada uno tiene algo. Y siempre se aprende algo nuevo. Gracias nuevamente y bueno, gracias a ustedes y nos vemos en este próximo mes con otras cosas interesantes. Bueno, todavía nos queda un programa de este mes que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante, pero ya vamos cerrando este mes de octubre y hoy terminamos con esta fase de lo transcultural. Nos vemos pronto. Gracias por sintonizar. Es el tiempo.